Me da gusto poder saludarles, me da mucho gusto poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. El día de hoy quisiera que me acompañaran a un texto, a un verso o versículo, como le querramos llamar, de la Biblia, que ya hemos estado citando en nuestras enseñanzas anteriores, que está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 25, por favor, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es el día de la venida del Señor. Quiero leerlo de nuevo, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice: no dejando de congregarnos, según como algunos tienen por costumbre. Yo espero que en este lugar no tengamos esa costumbre, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque son nuestras almas las que están en juego. Son las almas de nuestros seres queridos las que están en juego también. Yo a veces pienso, cuando un padre de familia no viene, ¿qué pasa con sus niños que entonces no vienen a la escuela dominical aquí? ¿Qué pasa con sus preadolescentes, a quienes Satanás anda como león rugiente buscando cómo devorar? ¿Qué pasa con sus hijos adolescentes, a quienes también Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿Saben qué pienso que pasa? Esos niños, esos preadolescentes y esos adolescentes se pierden de una grande bendición, Quizás el único tiempo en la semana en que van a ser expuestos a verdades divinas, van a ser expuestos a la palabra de Dios y van a ser enseñados acerca del Dios vivo y verdadero, pero también acerca de aquel que murió por ellos en su gran amor, de Jesús, acerca de aquel que dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. Qué triste que, al igual que antaño, hoy también son los padres de familia los que impiden que los niños vengan a Jesús. En aquel entonces eran los discípulos y los padres venían todos, ¿verdad?, a traer sus hijos a Jesús. Hoy en día no son los discípulos, son los padres los que ya no los traen. Me da mucho pesar, pero bueno, el Señor nos exhorta, Dios nos exhorta a no dejar de congregarnos, según, dice, algunos tienen por costumbre. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes la parte sexta ya de esta serie de enseñanzas que hemos titulado a manera de pregunta: ¿cuánto valoras la palabra de Dios? Óigalo bien. Y es para que cada uno de nosotros se haga esta pregunta: ¿Cuánto valoras la palabra de Dios? En nuestras últimas enseñanzas hemos iniciado con una pregunta que creo que también es válida para el día de hoy. Y esa pregunta es: ¿por qué considera usted o por qué consideran ustedes que las personas dejan de congregarse o dejan de asistir a los cultos públicos o asambleas públicas de adoración en determinado lugar o con determinado grupo religioso, cuando vemos cómo Dios nos exhorta a través del escritor de los Hebreos a no dejar de congregarnos? Decíamos que las razones que estas personas que dejan de congregarse podrían darnos son muchas, y cada uno sus propias razones, por eso son muchas, y cada uno de ellos considera que todas las razones que presentan son correctas o válidas. Sin embargo, cuando nosotros examinamos estas razones a la luz de las verdades que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, podemos encontrar que existen razones correctas o válidas, pero también existen razones incorrectas o no válidas por las cuales las personas dejan de congregarse.
Hemos visto ya 4 razones correctas o válidas por las cuales las personas dejan de congregarse. Vamos a ver, la primera es porque la persona identifica, es decir, tiene elementos de juicio objetivos. Y estoy hablando de elementos de juicios objetivos, que el grupo donde se reúne es ¿qué? Es una secta. Es una secta. La segunda razón correcta es porque la persona también tiene elementos objetivos de que el guía espiritual o los líderes espirituales o religiosos del grupo donde asiste, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Son qué? Son falsos. Dios no son ni siquiera salvos para comenzar. No hay frutos dignos de arrepentimiento en sus vidas. No hay frutos de que sean nuevas criaturas en sus vidas. Por tanto, Dios ni siquiera los llamó, Dios ni siquiera los envió. La tercera razón por la cual toda persona debe, óigalo bien, dejar de asistir a un grupo religioso, es porque esta persona tiene elementos objetivos de que el guía espiritual o el líder religioso o los líderes ¿son qué? Son autoritarios, claro que sí. Y la cuarta razón que hablábamos en la reunión anterior, la cuarta razón correcta o válida por la cual toda persona puede, óigalo bien, y debe dejar de congregarse en determinado lugar, grupo u organización religiosa o denominación, a donde asiste a un culto público o a una asamblea pública de adoración cristiana, es porque la persona tiene elementos objetivos que le permiten reconocer que el guía espiritual o los líderes religiosos de ese lugar predican ¿qué? Herejías, enseñan fábulas o cuentos, visión o revelación de su propio corazón, textos fuera de contexto para obtener un beneficio personal, charlas de motivación personal entreteniendo a la gente mientras están sentados ahí yéndose al infierno tristemente, o son personas que enseñan filosofías o doctrinas filosóficas creadas por seres humanos que ni aman ni temen a Dios. Bien decíamos al respecto, cómo Dios nos advierte a través del apóstol Pedro en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Recuerdan cuando se nos dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo? Hablando del pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dios, a través del apóstol Pedro, nos dice, veamos de nuevo aquí, dice que habrá entre vosotros falsos maestros que van a introducir, ojo, cuidado, encubiertamente herejías destructoras. Pero Dios no solo en su gran amor nos está advirtiendo a través del apóstol Pedro. Yo quiero decirles que a través del apóstol Pablo, Dios nos habla al respecto en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 y 4. Dice así, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. Oiga, esto no es nuevo. Esto de enseñar diferente doctrina no es nuevo. Esto ya es desde entonces, desde la misma fundación de la iglesia cristiana. Desde los primeros años de la iglesia cristiana vemos cómo ya habían personas de entre los hermanos. En este caso en la ciudad de Éfeso, que estaban enseñando ¿qué? Diferente doctrina. Dice, para que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a ¿qué? A fábulas, es lo que decíamos. Una persona puede estar predicando fábulas
Si tú identificas que lo que se te está predicando, enseñando, es un cuento o una fábula, huye de ahí, sal de ahí. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que mira lo que producen, no son para edificación espiritual, sino que acarrean disputas, dice, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero también Dios nos dice a través del apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 2, verso 8, lo siguiente: y abramos también los ojos nosotros, que dice aquí, mirad, es decir, abrid bien los ojos, dice, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías, ya lo dijimos, doctrinas filosóficas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, dice. ¿Conforme a qué? Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hemos dicho que una persona, cuando tiene elementos objetivos, que el guía espiritual en ese lugar o grupo religioso está predicando o enseñando filosofías, doctrinas filosóficas, que son según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según de Cristo. Yo creo que toda persona debe de salir huyendo de ese lugar. Cuanto más, si ya hemos hablado, la Constitución de la República nos da libertad, ¿se acuerdan? Cuanto más si ya hemos hablado de cómo la Constitución de la República nos da el derecho para asistir y reunirnos o dejar de asistir o dejar de reunirnos en determinado lugar o con determinado grupo u organización religiosa en donde se están llevando a cabo asambleas públicas o cultos públicos de adoración, cuando así lo deseemos o cuando así estimemos conveniente. En nuestra reunión anterior, curiosamente, el domingo 23 de agosto, hablábamos de esta cuarta razón correcta o válida. El domingo 23 hablábamos de esto, ¿se acuerdan? Y el lunes 24 de agosto del 2015 apareció un campo pagado que dice aviso urgente en el diario La Prensa de nuestro país. Dice aviso urgente. Y como es un aviso urgente, yo se los voy a leer. ¿Cuántos de aquí lo leyeron? Levante su mano. Cuidado, es un aviso urgente. Y como supuse que aunque muchos lo hubiesen leído, con uno que no lo hubiese leído, era necesario leerlo. Es por eso que hoy les voy a leer este aviso urgente. Como dicen en algunos noticieros, última hora, noticia de última hora, ¿verdad? Lo voy a leer literalmente. Dice, pronto el Eterno comenzará a desatar su juicio sobre la tierra. El profeta Joel escribió, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Yahvé. Esta profecía, la de Joel, estará teniendo su cumplimiento en este próximo mes de septiembre del 2015, cuando se dé el eclipse solar en fecha 13 de septiembre y la luna se convierte en sangre en fecha 28 de septiembre, coincidiendo ambas fechas con las fiestas eternas de la Torá, Yom Teruah y Sukkot. Este es un aviso para todos aquellos que se encuentran actualmente en la Odisea, para que huyan de ella mientras todavía hay tiempo. Esta falsa iglesia impostora actualmente tiene engañado al mundo entero con sus falsas doctrinas consistentes en guardar algunos de los mandamientos de Elohim, por lo general los que más les convienen, y al mismo tiempo ignorar y negar otros. Los que pertenezcan a esta falsa iglesia y sus caminos tibios consistentes en una mezcla de verdad con mentira serán vomitados a la gran tribulación, lo cual el Eterno hará por amor para que algunos de ella puedan finalmente lavar sus vestiduras.
Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Estamos a las puertas del día de la ira del Creador, y el juicio comenzará por su iglesia. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17. En el mes de septiembre, la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica será devastada por un enorme tsunami. Después de septiembre, el mundo nunca volverá a ser el mismo, ya que el sexto sello habrá sido abierto. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio de luto, y la luna se volvió toda roja como color de sangre. Apocalipsis 6. El 23 de septiembre, día de la expiación, Yom Kippur, sucederán cosas terribles sobre la tierra. Ese día también la insensatez de todos aquellos que le han añadido y quitado a las palabras del Creador y servido de piedra de tropiezo serán manifiestas a todos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 9. En Honduras habrá muchos muertos. ¿Ven por qué es un aviso urgente? En Honduras habrá muchos muertos, pero si se arrepintiesen y dejasen de adorar a la bestia y de andar en sus caminos y empezaran a adorar al Creador de los cielos y la tierra y andar en sus caminos, Yahweh podría tener misericordia. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 10. Este año la bestia junto con el falso profeta ya comenzó su obra para imponer la marca de la bestia a todos aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro. Y el próximo año ya lo estará haciendo abiertamente, o ya lo estarán haciendo abiertamente. Es urgente que huyan por sus vidas y salgan de Babilonia sin mirar atrás. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus mismas plagas, porque sus pecados han completado la medida y han llegado hasta los cielos. Y Elohim se ha acordado y ha traído hasta su tribunal todas sus maldades. Apocalipsis 18. Y Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Han sido advertidos. Este es su mensaje del remanente del Evangelio eterno. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Mi pregunta a ustedes ¿es este aviso urgente del remanente del Evangelio eterno verdad? ¿Realmente estamos a las puertas del día de la ira del Creador? ¿Realmente el sello, el sexto sello ya ha sido abierto? ¿Realmente en Honduras hay personas que ya están adorando a la bestia y andan en sus caminos? ¿Realmente este año la bestia junto con el falso profeta ya comenzaron su obra de imponer la marca de la bestia a todos aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, y el próximo año lo estarán haciendo abiertamente? A ver, ¿es esto verdad? Pregunto yo. Aquí está. Es un aviso urgente. Es un aviso urgente. Aquí está. Por cierto, el periódico puso: Organización Publicitaria S.A. no se hace responsable del contenido de este anuncio. ¿Es esto verdad? Pregunto. ¿O es un cuento? ¿O es una fábula de la cual nos advierte Dios a través de el apóstol Pablo? ¿O son visiones o revelaciones del propio corazón del guía espiritual de esta organización religiosa cuyo nombre ni siquiera vale la pena mencionar de nuevo? ¿O de sus líderes espirituales? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya leyeron esto? Lo voy a leer de nuevo. Pronto el Eterno comenzará a desatar su juicio sobre la tierra. Dice, el profeta Joel escribió. Están tomando una profecía del profeta Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible de Yahvé. Y dicen, óigalo bien, que esta profecía se va a cumplir el próximo mes de septiembre de este año. O sea, ya estamos a puertas del mes de septiembre. Cuando se dé el eclipse solar, en fecha de 13 de septiembre, y la luna se convierte en sangre en fecha de 28 de septiembre.
Luego hacen una exhortación a la iglesia tibia de la Odisea. Ciertamente la única verdad que hay aquí es esto, que la iglesia de la Odisea está actualmente engañando al mundo entero con sus falsas doctrinas. Lo único que están diciendo de verdadero, que están mezclando verdad con mentira. Pero oiga lo que dicen: estamos a las puertas del día de la ira del Creador. Oiga lo que dicen además, que en el mes de septiembre la costa este de Estados Unidos de Norteamérica será devastada por un enorme tsunami, y que después de septiembre el mundo nunca más volverá a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el sexto sello habrá sido abierto. Dice que el 23 de septiembre, día de expiación de Yom Kippur, sucederán cosas terribles sobre la tierra. Dicen que en Honduras habrá muchos muertos, más de los que ya están sucediendo. Increíble. Pero que si se arrepintiesen y dejasen de adorar a la bestia y de adorar en sus caminos. O sea, ¿qué dice esta gente? Que ya están adorando en Honduras a la bestia y que hay personas que andan en el camino de la bestia. Dice que este año, a ver, levante la mano a alguien que sabía esto. Este año la bestia junto con el falso profeta ya comenzó su obra para imponer la marca de la bestia en todos aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro. ¿Alguien sabía de esto? Levante la mano. Yo no sabía nada de esto. Amados, ¿qué elementos de este aviso urgente nos revelan que es falso? Y quiero decirles que antes de profundizar en estos elementos, dos específicamente, que nos hacen ver que este aviso urgente de esta organización religiosa es falso, quiero decir de que no me estaré refiriendo a si ocurrirá o no ocurrirá el 13 de septiembre un eclipse de sol, o si el 28 de septiembre ocurrirá o no ocurrirá un eclipse total de luna. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación serios se habla de ambos eventos. Sino que voy a estar hablando acerca de estos dos elementos del contenido de esta información que nos ha sido dada como aviso urgente, que hacen que esta información aquí en este aviso urgente sea falsa, sea un cuento o una fábula, sea visión o revelación del propio corazón del guía espiritual o líderes religiosos de este movimiento. Yo quiero decirles que el primer elemento tiene que ver con la profecía del profeta Joel. ¿Y cuándo se llevará a cabo? Ellos parten de la profecía de Joel para darnos una profecía. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 31, quiero que leamos todos juntos. Esta profecía dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Yo quiero decirles algo, que a pesar de que considero que todo lo que aquí está, o que lo que ellos profetizan es falso, no es más que una fábula o un cuento, o una visión o revelación del propio corazón de no sé quién, quiero decirles que lo que Dios nos dice a través del profeta Joel sí es cierto. Y pongámoslo de nuevo. Joel, por favor, 2:31. Es cierto. Un día el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y un día, óigalo bien, vendrá el día grande y terrible, traducen algunos, o el día grande y espantoso de Jehová. Esto es cierto, va a suceder, claro que sí. Pero la pregunta es: ¿cuándo será el cumplimiento de esa profecía de Joel 2:31? ¿Será en el mes de septiembre o cuándo será? Dejemos que sea Dios a través de su palabra, la Biblia, el que nos diga cuándo se va a cumplir esta profecía de Joel. Para esto acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 12, por favor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 12, dice: miré. Este es el apóstol Juan, ¿se acuerdan? Juan está en la isla de Patmos. Ha sido enviado a una isla desértica por ser cristiano, como castigo por ser cristiano, por el emperador romano. Ahí él tiene una visión, y en esa visión él dice así: miré cuando abrió, y el que está abriendo el sexto sello y cada uno de los sellos es Jesús. Es Jesús, es el Cordero de Dios. Dice: miré
cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Es más, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Es más, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Y qué más va a suceder eso? Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira ¿de qué? Del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira, ¿qué dice? Ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces quiero que volvamos nuevamente al verso 12. Fíjense bien, el sexto sello se va a abrir, según Dios en el libro de Apocalipsis, previamente ¿a qué? Previamente a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que todas estas personas horrorizadas por lo que está sucediendo al abrirse el sexto sello, dice, y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Porque decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos ¿de quién? Del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en qué? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Vemos cómo en esta cita de la Biblia, la palabra de Dios, se sitúa este acontecimiento al cual se refieren los líderes, los falsos líderes o falsos guías espirituales de este movimiento o grupo religioso para el próximo mes de septiembre. Dios lo sitúa en otro tiempo completamente diferente. ¿Sí o no? Dios lo sitúa en lo que se conoce como la última semana de Daniel. Nada que ver con el mes de septiembre, el próximo mes, por cierto. Dios lo sitúa en la última semana de Daniel. Para aquellos que anotan, porque les gusta estudiar en casa, yo quisiera que anotaran Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. En el libro de Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, ahí Dios nos habla de las 70 semanas de Daniel. Y ahí se nos desglosan las 70 semanas de Daniel. Y yo quisiera referirme hoy a esa última semana. A esa última semana, que es un periodo de tiempo, por cierto, de 7 años. Que la encontramos en el libro de Daniel capítulo 9, verso 27. Y leemos así, dice: y por otra semana, la última semana, que es un periodo de 7 años, confirmará el pacto con muchos, dice. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amados y amadas, esta última semana, que como decíamos es un periodo de 7 años, es un tiempo que en el calendario de la escatología bíblica, o la parte de la teología que estudia los últimos eventos de la historia de la humanidad, esta última semana está colocada justamente antes de el fin de los tiempos, justamente antes de la segunda venida de Cristo.
Y si según los líderes espirituales de este movimiento religioso, esta profecía de Joel 2:31 se va a cumplir próximo mes de septiembre, entonces, amados y amadas, esto significa que si lo que ellos dicen es verdad, entonces estamos en la última semana. En esa última semana, en esos últimos 7 años de la historia de la humanidad. Es más, 7 años en donde Dios, no estas personas, Dios nos dice que ocurrirán toda una serie de eventos en orden. Dios en su misericordia ya nos advierte de lo que sucederá y cuál es el orden en que van a suceder todos estos eventos en esos últimos 7 años de la historia de la humanidad. Antes de la segunda venida de Cristo, aclaro, la historia de la humanidad antes de la segunda venida de Cristo. Cuando leemos este aviso urgente, podemos ver que según estos líderes religiosos que lo publican, no solo ya estamos en los últimos tiempos, no solo ya estamos en los últimos 7 años previos a la segunda venida de Cristo, es más, ya estamos casi al final. Y la segunda venida de Cristo, o de nuestro Señor Jesucristo, entonces estaría ya muy cerca. ¿Cómo sabemos esto que digo? Por leer este artículo. En este aviso urgente se nos dice literalmente, estamos a las puertas del día de la ira del Creador. Estamos a las puertas del día de la ira del Creador. Y más específicamente cuando se nos dice, en el mes de septiembre la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica será devastada por un enorme tsunami. Después de septiembre el mundo nunca volverá a ser el mismo, ya que el sexto sello habrá sido abierto. Ya que el sexto sello, óigalo bien, habrá sido abierto, citando Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Ya leímos en la Biblia la palabra de Dios, que tanto el sexto sello será abierto, como que también existirá ese día terrible, grande y terrible, que es el día de la ira de Dios. Ya lo leímos. Pero yo quiero decirles que también en la palabra de Dios, Dios deja muy claro que antes de que esto que estas personas están diciendo que va a ocurrir en el mes de septiembre, porque el sexto sello habrá sido abierto, Dios nos dice que durante esa semana, esa última semana de Daniel, primero tiene que ser abierto el primer sello, y es lógico. Primero tiene que ser abierto el primer sello. Antes de que el sexto sello sea abierto, si usted ha leído Apocalipsis, se va a dar cuenta que el primer sello ya fue abierto, y que el segundo sello ya fue abierto, y que el tercer sello también, y el cuarto y el quinto sello. Y yo quisiera que me acompañaran a Apocalipsis capítulo 6, verso 1, para que veamos si el primer sello ya fue abierto como requisito previo para que el sexto sello sea abierto en el mes de septiembre del 2015, como estos dicen. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos a leerlo de nuevo. Y miré, y aquí un caballo blanco. El caballo blanco es sinónimo de paz. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Va a ser un rey, o es un rey.
Y salió venciendo y para vencer. Salió venciendo y para vencer. Yo quiero decirles que los estudiosos de la Biblia coinciden que este personaje que viene en un caballo blanco no es nuestro Señor Jesucristo, aquí en Apocalipsis 6:1, sino que es otro personaje. ¿Quién recuerda quién es? Es el anticristo. Es el anticristo. Aquel a quien se le conoce en la Biblia como el príncipe que ha de venir, como el hombre inicuo y también como la bestia. El anticristo es ese personaje que será un gran líder mundial, tanto en lo político como en lo militar. Se dice que será un líder político y militar mundial. Se dice que será un hombre inteligente. Se dice que será un hombre carismático. Se dice que traerá paz al mundo, esa paz tan ansiada y tan anhelada por el mundo. Este hombre la logrará finalmente, aunque será por un periodo breve. Esa seguridad que en nuestro país tanto deseamos y que todo el mundo tanto anhela, esa seguridad este líder político y militar mundial la traerá. Esa prosperidad que tanta gente anhela será una realidad cuando este líder político y militar, conocido como el anticristo, venga a gobernar. Este hombre, además de inteligente y carismático y poderoso, que traerá paz, seguridad y prosperidad al mundo, va a ser reconocido como todos como su líder y va a ser proclamado por las naciones como su rey. Y gobernará el mundo. Todo eso va a suceder cuando se abra el primer sello, mucho antes de que se abra el sexto sello. Yo quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos aquí han oído hablar del anticristo? Levanten su mano. Ok. Se han dicho muchos nombres, ¿verdad? A la gente luego le gusta especular. Que si va a ser fulano, que si va a ser sutano, mengano, perencejo. Hoy no quiero ni siquiera elucubrar quién podría ser, pero sí quiero recordarles que sí va a venir. Es una realidad que va a venir y va a ser todo eso que he descrito. Ahora la pregunta es, ¿ya apareció este líder político y militar mundial? ¿Ya apareció? Y si ya apareció, ¿quién es? No ha aparecido. Y mucho menos no está gobernando. ¿O acaso tenemos un rey que ya está gobernando el mundo entero? A ver, ¿qué dicen ustedes? No ha sucedido. Es más, según lo que Dios nos dice en su palabra, cuando aparezca este hombre, este príncipe que ha de venir, este hombre inicuo, la bestia, este que se va a constituir en el rey de todo el mundo, el gobernador de todo el mundo, va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Y les va a permitir ofrecer a los israelitas sacrificios en el templo por 3 años y medio. Alguien alguna vez dijo que si queríamos conocer el avance en el reloj de Dios del tiempo, teníamos que tener puestos nuestros ojos en el pueblo de Israel. Si queremos saber cómo va avanzando el calendario de Dios, dicen estas personas estudiosas de escatología, es nuestro deber tener los ojos puestos en el pueblo de Israel, porque en este pueblo y en este territorio van a suceder muchas cosas que nos hablan de estos últimos 7 años o de esta última semana de Daniel, de los tiempos del fin, antes de la segunda venida de Cristo. Yo quiero decirles que antes aún que venga el anticristo, o aún antes de que este anticristo o la bestia sea nombrado por todas las naciones, el gobernador del mundo, Israel tiene que hacer 2 cosas. La primera, reconstruir el templo. Y esa zona está ocupada por los musulmanes. Donde estaba el templo de Salomón, hoy en día está el templo de la roca o del domo. Está ocupada por los musulmanes. ¿Cómo va a ser Israel para recuperar ese lugar que hoy están posesionados los musulmanes de él? Y no solo eso, ellos tienen un templo para su Dios, veneran a su Dios ahí, a Alá y a su profeta Mahoma. ¿Cómo va a ser Israel para
lograr hacerse de eso? No lo sé, la verdad no lo sé, no me pregunten, no lo sé, pero va a suceder. Ellos van a recuperar ese territorio y van a construir un templo, y no solo eso, van a volver a restablecer el sacerdocio arónico. Mucho se está escribiendo actualmente acerca de que ya los israelitas están buscando en las genealogías de antaño y actualmente quiénes son los descendientes de Aarón, quiénes son los descendientes de los levitas, y por esta razón muchos dicen que ya el tiempo se está acercando. Fíjense bien, Israel tendrá que construir el templo. Israel tendrá que restaurar o restablecer el sacerdocio arónico. Y los levitas tendrán que volver a llevar a cabo sacrificios en el templo. Y luego este emperador o rey mundial va a hacer un pacto con Israel donde les va a permitir que sigan ofreciendo holocaustos y sacrificios en el templo. Va a venir y les va a extender la mano y les va a decir: no hay ningún problema, ustedes pueden seguir adorando a su Dios y pueden seguir ofreciendo sacrificios a su Dios, pero a los 3 años y medio, es decir, a la mitad de los 7 años o de la última semana de Daniel, este anticristo o la bestia va a romper el pacto con Israel. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Estoy haciendo un resumen de todo lo que la Biblia dice al respecto. Va a romper el pacto con Israel, y no solo va a romper el pacto con Israel, se va a oponer a la adoración a Dios por el pueblo de Israel, y no solo por el pueblo de Israel, por todo el mundo que él gobierne. Y va a prohibir a Israel ofrecer holocaustos en el templo, y más que eso, él se va a presentar en el templo de Dios y se va a autoproclamar Dios y exigirá adoración como Dios. Yo pregunto, ¿ya apareció el anticristo? No. ¿Ya está gobernando el anticristo? No. ¿Ya Israel construyó el templo? No. ¿Ya Israel está ofreciendo sacrificios y holocaustos a Dios en el templo? No. Ya, ¿qué va a pasar después de que este hombre, el anticristo, se autoproclame Dios y exija adoración como Dios y persiga a todas las personas que no le reconozcan como Dios y que no le rindan adoración, aún matándolos? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que a los 3 años y medio, a la media semana de Daniel, a la mitad de los 7 años, va a iniciar un periodo que se conoce como la Gran Tribulación. Una gran tribulación que comenzará justamente en este momento, cuando este hombre rompa el pacto con Israel, se autoproclame Dios y exija adoración como Dios. Y persiga a toda persona, no solo israelita, a toda persona, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, que no le reconozca como Dios y no le rinda adoración. Una gran tribulación que durará los 3 años y medio, desde este momento hasta la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un tiempo, por cierto, donde se nos dice en el libro de Apocalipsis que morirán grandes multitudes de todas las naciones, tribu y pueblo y lengua, que fueron fieles a Dios y que amaron a Dios aún más que sus propias vidas y no estuvieron dispuestos a adorar a la bestia o al anticristo. Yo pregunto, ¿ya comenzó la gran tribulación? ¿Qué dicen ustedes? No. Y eso es mucho antes de que el 6º sello sea abierto. Entonces, ni ha aparecido el anticristo, ni es el gobernador mundial, ni Israel ha hecho su templo, ni está ofreciendo holocaustos, ni el anticristo rompió el pacto con Israel, ni está pidiendo adoración mundial, ni está persiguiendo a los que no lo hagan, ni ha comenzado la gran tribulación. Entonces, pregunto yo, ¿cómo es que en el próximo mes de septiembre ya el 6º sello va a ser abierto? ¿Cómo es esto, pues? Dice, en el mes de septiembre, nos dice lo que va a suceder en el este de Estados Unidos de Norteamérica, ya que el 6º sello, dice, después de septiembre el mundo nunca volverá a ser el mismo, ya que el 6º sello habrá sido abierto.
Además, es necesaria la apertura del segundo sello, la apertura del tercer sello y del cuarto y del quinto sello también. Pueden leer en su Biblia, por favor, a los que les gusta leer, Apocalipsis capítulo 6, verso 3. Se abrió el segundo sello. Apocalipsis capítulo 6, verso 5, se abrió el tercer sello. Apocalipsis capítulo 6, verso 7, se abrió el cuarto sello. Apocalipsis capítulo 6, verso 9, se abrió el quinto sello. Y Apocalipsis capítulo 6, verso 12, se abrió el sexto sello. Amados y amadas, de acuerdo a este elemento después de septiembre el mundo nunca volverá a ser el mismo, ya que el sexto sello habrá sido abierto. Nos damos cuenta que de acuerdo a lo que hemos analizado conforme a la palabra de Dios, la Biblia y los eventos que van a suceder previamente a la apertura del sexto sello, todo lo que aquí nos dicen es falso. Excepto lo que decíamos ahí de la Odisea. Bueno, pero cualquiera que lea la Biblia y estudie la Biblia, ¿verdad?, sabrá que lo que dicen es cierto acerca de la Odisea. Pero ese es el problema, que mezclan grandes mentiras con un poquito de verdad. Utilizan textos y luego los ponen fuera del contexto para probar sus verdades. Y de acuerdo con lo que hemos analizado conforme a la palabra de Dios, todo esto es falso. Es un cuento, amados y amadas, es una fábula. No es más que visión y revelación del propio corazón del guía espiritual o los líderes religiosos de los que escribieron esto. En otras palabras, esta es una herejía. Y segundo, hay un segundo elemento, amados y amadas. Hay un segundo elemento que vamos a tomar de este aviso urgente de este grupo religioso. Y es que dice, en Honduras habrán muchos muertos, pero si se arrepintiesen y dejaren de adorar a la bestia y andar en sus caminos. Y luego dice, este año la bestia junto con el falso profeta ya comenzó su obra para imponer la marca de la bestia a todos aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro. Y el próximo año ya lo estarán haciendo abiertamente. Ellos dan por hecho que la bestia ya está aquí, y ya vimos que no es cierto, porque la bestia es el anticristo. Ellos están diciendo que la bestia no solamente ya está aquí, sino que ya tomó el control y el gobierno mundial. Ellos están diciendo que la bestia ya cesó su pacto con Israel y ya se ha hecho adorar como Dios por todos. Por eso es que hay personas en Honduras que ya están adorando a la bestia. Pero ya vimos que eso no es así, eso es falso. O sea, el segundo elemento para probar que estas personas están en lo incorrecto, que es falso esto, es que según estos líderes religiosos, tanto la bestia o anticristo como el falso profeta ya están aquí en la tierra, ya se ha cumplido todo lo que tenía que cumplirse conforme a lo que Dios dice en la palabra de Dios con respecto a la bestia o anticristo, pero también al falso profeta. Acompáñame a la Biblia, al libro de Apocalipsis capítulo 16, verso 13, en donde se nos habla de este falso profeta, compañero fiel, íntimo de la bestia. Dice, y vi salir de la boca del dragón, el cual es Satanás, el diablo, y de la boca de la bestia, el cual es el anticristo, y de la boca de ¿quién? Del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. O sea, Dios nos habla que ciertamente el falso profeta existe. Sí, existe el falso profeta. ¿Y quién va a ser este falso profeta? Va a ser un líder religioso muy carismático, al igual que la bestia, muy inteligente, al igual que la bestia o el anticristo, y con poder, al igual que el anticristo. Y será tan convincente que va a ser capaz de convencer a todos aquellos que no se han convertido a Dios, que adoren a la bestia o que adoren al anticristo en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero. Aquí la pregunta es, ¿ya hizo su aparición el anticristo? No. Ahora, ¿ya hizo su aparición el falso profeta? ¿Quién es ese falso profeta si ya hizo su aparición? No ha hecho su aparición tampoco. Y si ya está aquí, no sabemos quién es. Si ya está en medio de nosotros, no sabemos quién es. Podría ser que en los años venideros hiciera su aparición quien va a ser el anticristo y quien va a ser el falso profeta. Porque quizás, no lo sé, estoy elucubrando. No quiero ser tomado por hereje. Pues ya tenía 45 años de estar en medio de nosotros, 50 años, 60 años de estar en medio de nosotros. Pero que de eso a que esto ya esté sucediendo y en septiembre
En 20, ¿qué? En 28 días. Todos estos acontecimientos, desde la aparición del anticristo falso profeta, se convierte en un gobernador mundial. Hace pacto con Israel, rompe el pacto, se autoproclama Dios, exige adoración por todo. Viene la gran tribulación, que en 28 días esto vaya a pasar. Wow, mano, yo no sé. No sé. Primeramente no puede pasar en 28 días porque el pacto que va a hacer con Israel es ¿por cuántos años? 3 años y medio. 3 años y medio, literales. No sé si me explico. Entonces, amados, en base a este segundo elemento y de acuerdo a lo que hemos analizado en la Biblia, toda esta información contenida en este aviso urgente es falsa. A no ser por lo que se refiere a la iglesia de la Odisea, como dijimos, ¿verdad? Pero el resto no es real, la profecía no es real. No va a suceder eso que dijeron. Y ya dijimos que no estoy hablando de los eclipses. Claro, ya se está programado un eclipse de sol para el 13 de septiembre y un eclipse de luna, total de luna para el 28 de septiembre. Pero de esto a que el mundo nunca volverá a ser el mismo, ya que el sexto sello habrá sido abierto y de que la gente ya esté adorando a la bestia y que ya la bestia y el falso profeta estén sellando. Todo eso es mentira. Es fábula, es cuento, es visión o revelación del propio corazón del guía o los guías espirituales o líderes religiosos de esto. Por tanto, es una herejía. Y si esto que acabamos de leer es una herejía, entonces podemos concluir que el remanente del evangelio eterno, amados y amadas, es una secta, ¿sí o no? Y todo aquel que pertenece a ese grupo o asiste a una asamblea pública de adoración de ese grupo, ¿qué debería de hacer? Debería de salir, ¿qué? Huyendo de ese grupo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué piensan ustedes después de haber estudiado a profundidad este aviso urgente? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Qué locos podrán decir algunos, ¿verdad? ¡Qué valor de hombre!, ¿verdad? ¡Qué valor! Y si les dijera que hay otros que no dicen esto, pero dicen ser pobre es un pecado. Lo dicen. Hombres que se paran en los púlpitos y dicen ser hombres de Dios, ungidos por Dios, enviados por Dios, y dicen ser pobre es un pecado. Otros dicen, si agradamos a Dios, entonces seremos ricos. Otros que dicen, literalmente estoy leyendo, citando lo que dicen, Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, quiere que conduzcan los mejores automóviles y quieren que tengan lo mejor de todo. Basta con pedir lo que necesitamos. Pocas personas saben hoy que pueden escribir su propia orden de compra a Dios. ¿Y qué si les dijera que una persona dijo, usted tiene derecho a la prosperidad? Jesús pagó por ella en la cruz del Calvario. Da $10 y recibirás 1,000. Da 1,000 y recibirás 100,000. ¿Cuán grande puede ser una devolución centuplicada? Da una casa y recibirás 100 casas. O una casa que valga 100 veces la que dio. De un avión y recibirás 100 veces el valor del avión. De un carro y la devolución será todos los carros que va a usar durante su vida. En resumen, Marcos 10:30 es un tremendo negocio. Si la mafia se mueve en un Lincoln Continental, ¿por qué no el muchacho preferido del rey? Usted puede hablar de mí todo lo que quiera, mientras yo manejo mi Rolls Royce, el cual está completamente pagado y con el recibo que así lo acredita. Diga lo que le dé la gana, bocón, lo que le dé la gana. A mí no me molesta en lo más mínimo. ¿Cómo ve? Dijo una persona, guía espiritual, siervo de Dios, autonombrado siervo de Dios, profeta: puedo mandarle a Dios que cambie los billetes de $1 por billetes de 20. Otros dicen, toma el pedazo de tela,
agárralo con tu mano derecha y ora para que fluya en ti el poder para crear riqueza. Completa el cuestionario de poder para crear riqueza. Envíame la mayor cantidad de dinero que puedas y siembra tus mejores semillas. Otro dijo, esta es la ley de la incubación espiritual. Primero, hazte una meta bien clara. Segundo, dibuja o imagínate en tu mente un cuadro mental que sea vívido y gráfico. Visualiza el éxito. Incuba esa meta en el alma hasta su realización. Y luego tráela a la existencia mediante el poder creativo de tu palabra hablada. Alguien dijo, quizás alguien de este ministerio esté mirando en este momento la televisión y quizás esa persona haya prometido una fuerte suma de dinero a Dios, pero en efecto no la pagó. Ustedes están tan cerca de mentirle al Espíritu Santo que dentro de unos días habrá de morir, a menos que pague el precio que usted pactó con Dios. Espero que los que hayan pactado y no hayan cumplido estén captando el mensaje. El profeta ha hablado. Otro dijo, tú no tienes un Dios en ti. Tú eres Dios. Otro dijo, Satanás conquistó a Jesús en la cruz. Otro dijo, cuando yo recibí el Espíritu Santo, recibí poder. ¿Sabían ustedes que el poder de Dios es para hacer dinero? La prosperidad económica es señal de perfección, es caminar en justicia, es valorar el sacrificio del Hijo de Dios. Lo que usted confiesa tiene poder. Si usted confiesa que es pobre, usted se va a morir pobre. Mas si usted confiesa lo que su corazón cree, usted es un cristiano prosperado. Su confesión va a hacer que se empiece a soltar la prosperidad en el cielo y que usted empiece a vivir con prosperidad. El mundo verá al pueblo de Dios y dirá, yo quiero ser como ellos, porque han aprendido el secreto de la prosperidad. El arma secreta de la iglesia es el dinero. Otro escribió, ¿murió Jesús por nuestra prosperidad? Sí. Otro dijo, confiesa que estás perfectamente sano, mientras que la enfermedad está aún en pleno camino de tu cuerpo. Pero confiésalo, esa es fe. Quizás lo primero que leímos de ese aviso urgente nos lleve a decir, oiga, qué valor de personas, como dijo alguien por acá. Pero, y decir estas afirmaciones que acabamos de leer. ¿Sabían ustedes que estas afirmaciones han salido de los padres o fundadores de un movimiento que se conoce hoy en día como el movimiento de la prosperidad o evangelio de la prosperidad o movimiento de la fe o confiésalo y recíbelo o evangelio de riquezas y éxito? Esto no está en la Biblia. Al final de los años 70 surgió en Estados Unidos y se consolidó en la nación de los Estados Unidos de Norteamérica un movimiento que ya es internacional o que desde entonces rápidamente se divulgó por todo el mundo por lo atractivo que era, por lo atractivo de sus falsas doctrinas, conocido precisamente, como decíamos, como el movimiento de la prosperidad o el evangelio de las riquezas y el éxito. Y este movimiento se compone ya de diferentes ministerios, de diferentes líderes y de diferentes iglesias. Y aunque son diferentes ministerios, líderes y iglesias, todos tienen puntos doctrinales en común, y son básicamente 4 los puntos doctrinales en común. Primero, que Dios promete prosperidad en lo material, riquezas y éxito a todo aquel que se una a su forma particular de interpretar el cristianismo. Es decir, que se una a ellos o a estos líderes o a estos ministerios en su forma particular de interpretar el cristianismo. Segundo, que la forma de adquirir esta prosperidad es por medio de la fe. Tercero, que la forma de adquirir esta prosperidad es, además de la fe, el uso de métodos como confesar audiblemente ciertos versículos de la Biblia, visualizar en la mente cosas materiales que se desean y después orar pidiéndoselas a Dios. O también atar y reprender espíritus que se supone impiden que vengan las riquezas. Y la cuarta,
La cuarta es que es ofrendando grandes cantidades de dinero a cualquiera de estos grupos que pertenecen a estos movimientos, que Dios promete que te lo va a devolver en forma sobrenatural, multiplicada. Y esos son los principios que tienen en común todos los guías espirituales o líderes religiosos de este movimiento de la prosperidad. Yo quiero decirles que en el contexto doctrinal de estos grupos de la prosperidad, claro que se habla de Dios, claro que se habla de Jesús, claro que se habla de la Biblia, claro que se habla del Espíritu Santo, claro que se habla del cielo y del infierno. Y aún ellos hablan de aceptar a Jesús, hablan de convertirse al cristianismo, de entregarse al Señor. Ellos te hablan de que Dios te ama y quiere cambiar tu vida. Pero a través de manipular las emociones de las personas, con sus predicaciones y con sus textos fuera de contexto, ellos siempre van a estar hablando acerca de recibir. ¿Quieres recibir? ¿Quieres recibir? Dios está dispuesto a darte todo lo que tú quieras, pero tienes que dar y dar y dar y dar y dar. Alguien escribió: esto significa que el movimiento de la prosperidad, al redefinir el evangelio en sus propios términos, manipula la Biblia y algunos conceptos cristianos para llevar a las personas al paganismo característico de nuestra sociedad consumista. En otras palabras, se trata de una forma cristianizada de materialismo y no de cristianismo legítimo. Y aunque yo sé que esto es muy popular, yo sé que estos movimientos y esta forma de enseñar es muy popular hoy en día, tristemente tengo que decir con un escritor el que esto no es otra cosa más que una forma cristianizada de materialismo y no de cristianismo legítimo. Por tanto, toda persona que se ha visto involucrada o que hoy está siendo enseñada bajo estos puntos doctrinales, esa persona debe de huir de esos lugares. Amén. No estoy diciendo que Dios no prospere o quiera prosperar, pero es impresionante que cuando nosotros estudiamos en la Biblia la palabra de Dios, en la tercera epístola de San Juan Apóstol, para los que les gusta anotar, lo voy a leer, tercera epístola de San Juan Apóstol, verso 1 y 2. Aquí se nos dice cómo es que Dios, siendo un Dios de amor y siendo un Dios de orden, Él prospera a las personas. Y dice así, tercera epístola de San Juan Apóstol, verso 1 y 2, dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en verdad. ¿Y sabe qué dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Ya ve? Ahí está. ¿Ya ve? Dice, miren lo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Sí, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Dios espera primero una conversión. Después espera un crecimiento espiritual, y así como prospera tu alma, así de esa manera Dios te va a ir bendiciendo y te va a ir dando lo que tú necesitas. No lo que tú quieras y yo quiera, sino lo que tú y yo ¿qué? Necesitamos. Quizás te dé algunas veces un poco más para suplir tus necesidades personales y las de tu familia, y quizás las necesidades de otros. Quizás te dé Dios un poco más para que, además de suplir tus necesidades personales y las de tu familia y las de otros a tu alrededor que realmente necesitan, puedas ayudar o colaborar a la extensión o con la extensión del reino de Dios. Pero Dios lo va a hacer conforme como prospera ¿qué? Tu alma.
conforme prospera tu alma. Y bueno, para terminar, quisiera finalizar con unas palabras acerca de algo que está sucediendo en nuestro medio, algo que es público. Así como estas personas se atrevieron a publicar sus herejías en un periódico, así como los del movimiento de la prosperidad se atreven a publicar sus falsas doctrinas, sus fábulas, sus cuentos, sus revelaciones o sus visiones de su propio corazón en público, también hay, no lo sé, quizás una revelación del propio corazón de alguien o una fábula o un cuento que hoy en día también se está enseñando y predicando en público. Y mucha gente la está creyendo, y esto se llama la guerra espiritual. ¿Quién ha oído hablar de la guerra espiritual? Levante su mano. ¿Qué le han enseñado a usted sin temor acerca de la guerra espiritual? De ser un guerrero espiritual, de guerrear. Vamos a guerrear, dicen. ¿Qué dicen? Vamos a ver. Que hay que ponerse el escudo, las botas. Ajá. De un cristiano. Efesios 6. Y empezar a pelear. ¿Contra quién? Contra el diablo. ¿Qué más dicen? A ver. Hay que machucar con los pies. O sea, primeramente, a ver, y lo vamos a hacer todos, imagínense, qué vergüenza, ¿no? ¿Verdad? Vamos a poner el yelmo, todos colóquense el yelmo. ¿Saben qué dice Luisito, mi hijo amado con síndrome de Down? Papi, es que vamos a decir tal cosa. Él tiene todas las obras de los niños filmadas y él se las aprende y él juega, ¿verdad? Él juega, le encanta. Y le digo, no, papi, es que no estoy en iglesia. Y me queda viendo y me dice, papi, Finjamos que estamos el domingo en la iglesia y ese día va a ser la obra. Vaya pues, mi amor. Bueno, yo voy a dar la introducción. Vamos a fingir. ¿Sabes qué hace esta gente? Lo mismo. Vamos a ver, pongámonos todos el yelmo. Y nos vamos a poner ahora, ¿verdad? El chaleco. Y nos vamos a poner las botas. Y están aquellos con un problema en la columna. Ay, las botas, híjole. Como dijo un amigo mío que está aquí, más liado que la bota de un romano. Dijo, enrollarte esa bota. Ay, ya finalmente, ya te la amarraste. Ahora toma el escudo y toma la espada, que es la palabra de Dios. Y ya estás con el escudo. Y ahora vamos a guerrear contra el diablo. ¡Sas, sas, sas, sas! Ya venciste al diablo. Y saliendo de ahí, enojos, pleitos, celos, envidias, enemistades, lujuria, codicia, adulterio, fornicación, amor al mundo y las cosas del mundo, amargura, resentimiento, soberbia, orgullo y luego dicen que, como decía aquí Miguel también, les han enseñado, ahora vamos a machucar al diablo, a aplastar al diablo, y los ponen a todos a pisotear al diablo así, todos en una, y todos así, miren. Otros, ¿verdad? Dicen que al pandero le ponen unas cintitas y entonces, ¿verdad? Entonces cuando estás tocando con el pandero, las cintas se mueven y le están dando latigazos al diablo. Igual con las baquetas o los palillos con que tocan los tambores, ¿verdad? Wow. ¿Y saben qué hace el diablo? El diablo está allá en la esquina, sentado, muerto de la risa, diciendo, ay muchachos, qué ingenuos son ustedes, qué ocurrentes son. Sigan pensando así. Ay, que me pisan. Ay, que me pisotean. Ay, que me machucan. Ay, que me golpean a latigazos en mi espalda. Claro, él es feliz pensando cómo la gente actúa así o viendo cómo la gente actúa así. ¿Has oído que vamos a atar potestades o espíritus de enojo? Hermanos, vamos a guerrear, hoy vamos a atar espíritu de enojo, espíritu de codicia, espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí están ellos ahí guerreando para atar esos espíritus. Cuando, amados y amadas, lean las obras de la carne, no son espíritus, son ¿qué? Son pecados que las personas cometen de manera consciente y voluntaria.
Venga para acá, hermano, vamos a entrar en guerra espiritual. El hermano Juancito anda con hipertensión arterial. ¿Por qué no ha venido al culto, hermano Juancito? Es que he estado con la presión alta y me internaron. Hermano, hombre. ¿Y qué le dijeron? Que tomara un montón de pastillas que no hay ahí en el hospital y tengo que comprar, son como 3,000 pesos. Pase al frente en este momento, todos vamos a guerrear. Vamos a guerrear, vamos a guerra espiritual. Amén, amén. Y el hermano Juancito, pase al frente, hermano Juancito. Vamos a, atar espíritu de hipertensión arterial. Espíritu de diabetes. Y empiezan a guerrear y a atar y todo. Y luego el hermano Juancito ya se va a sentar feliz. Y hermano Juan, por cierto, deje de tomar las pastillas, porque eso es no creerle a Dios. Y en 5 días, ¿verdad? De repente el hermano Juan siente que le duerme la mitad del cuerpo, que ya no puede hablar y empieza a caer y lo llevan corriendo al hospital con un evento cerebrovascular, un derrame cerebral, así le dice la gente que hoy se llama evento cerebrovascular. Le toman su presión arterial en la emergencia, tiene 200/140. Oiga, señor, ¿usted sabía que era hipertenso? Sí, dice la familia, hace unas semanas se lo diagnosticaron y no le dieron tratamiento. Sí, le dieron tratamiento. ¿Y entonces qué pasó? Se lo dejó de tomar porque el domingo, estuvo en el culto y hicieron una guerra espiritual. Ay, aquellos de los cuales, ¿verdad? Espíritu de borrachera. Vamos a atar espíritu de borrachera, hermano. Amén. Amén, hermano. Y empiezan a atar espíritu de borrachera, ¿verdad? Sí, en el nombre de Jesús. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Pues yo no sé qué pasó, pero el hombrecito apenas se levantó, se fue a la calle a beber. ¿Cómo ven? Así es también, ¿verdad? Con todo respeto lo digo porque he oído que personas lo mencionan. Me cubro con la sangre de Cristo. Amados y amadas, hasta donde yo conozco en la palabra de Dios, la sangre de Cristo tiene poder para una sola cosa. ¿Para qué? Lavar y limpiar pecados. Pero es que ahí viene, dice, ahí viene, vienen asaltando en el bus, ¿verdad? O ahí en el colectivo y dice la persona, Señor, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, Señor, me cubro con la sangre de Cristo. Y de repente sienten que le dicen, oiga usted, señora, deme su cartera y todo lo que trae en ella. Híjole, hermano, tenía un hoyito la sangre de Cristo, ¿verdad? Y por ahí te vieron y, oigan, ese es fábula, ese es cuento. ¿Y qué les parece si, para terminar, en vista de que la situación económica está difícil, vamos a guerrear y vamos a desatar las riquezas y vamos a atar espíritu de pobreza? ¿Quieren que lo hagamos, hermanos? ¿Quieren que atemos espíritu de pobreza y desatemos espíritu de riqueza? ¿Quieren que tengamos unos 5 minutos para guerrear? Y así todos los que vinieron a este culto se van a ir bendecidos. Lástima los que no vinieron, ¿verdad? Solo díganles, desatamos espíritu de riqueza en los que estábamos. Se la perdió usted. Y atamos espíritu de pobreza. Y no se vale pedir el cassette, ni el video, ni nada, porque no funciona, había que estar ahí. No, hermanos. No, hermanos, es mentira, es fábula, es cuento, es herejía. Pero ¿cuánta gente está creyendo eso? Nos asombramos cuando vemos esto del aviso urgente, pero qué el falso evangelio de la prosperidad, qué del falso evangelio de las riquezas, qué de estas guerras espirituales que la verdad no llevan a nada ni producen un beneficio. Solo quiero comentarles lo que escribió el doctor Michael Brown en su libro ¿Qué ha pasado con el poder de Dios? Dice, hay muchos que dicen tener una gran fe, reprenden miles de demonios, desatan millones de ángeles, confiesan y declaran bendiciones sobrenaturales y dicen impartir poderosas unciones, pero hablar no cuesta nada. Si tanto está pasando en la dimensión espiritual, ¿dónde está la prueba en el ámbito natural? ¿Dónde están esas tremendas victorias? ¿Qué ciudades de Norteamérica están siendo ganadas para el Señor? ¿Dónde está? ¿Dónde está la visitación divina? Y ciertamente que vale la pena reflexionar en lo que este hombre nos dice acerca de todo esto
en especial de la guerra espiritual. Amados y amadas, decíamos al principio que lo que está en juego es nuestra alma y la de nuestros seres queridos. Es por eso que esa cuarta razón válida de la cual hablábamos, de por qué toda persona puede y debe dejar de congregarse en determinado lugar, grupo u organización religiosa o denominación donde asiste a un culto público o de adoración cristiana, cuando tenga elementos objetivos que le permitan reconocer que el guía espiritual o el líder religioso o los líderes predican herejías, fábulas o cuentos, visión o revelación de su propio corazón, textos fuera de contexto para beneficio personal o como pretextos para seguir viviendo vidas de pecado, de práctica de pecado. Cuando se entretenga la gente con charlas de motivación personal o con doctrinas filosóficas o filosofías creadas por seres humanos que ni aman ni temen a Dios. Amén. Y termino promoviendo este libro. La verdad no lo hago con fines de lucro, créanmelo, pero es que es necesario. Se llama Cristianismo en Crisis Siglo XXI de Hank Hanegraaff. Cristianismo en Crisis Siglo XXI de Hank Hanegraaff. Y a los que les gusta estudiar, creo que para el año 2013 di unas enseñanzas acerca de los falsos maestros, cómo son y qué predican. Puede usted también solicitarlas y de nuevo lo hago sin fines de lucro. Es para instruirlos y que ustedes puedan huir del juicio, puedan huir del juicio de Dios sobre estas personas y en estos lugares. Amén. Mande para servirle. Ok, con gusto. Esa es otra herejía que consiste en sacar demonios de cristianos. Yo creo que si una persona está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Yo creo que si una persona está en Cristo Jesús, Jesús mora en su corazón. Yo creo que si una persona que está en Cristo Jesús realmente, el día de su conversión, así como Dios le salvó, si hubiese estado poseído por un demonio o un espíritu diabólico, pues ese mismo día Dios en su misericordia, Dios le libera. ¿Por qué? Porque desde el momento de su salvación para acá, el Espíritu Santo morará en el corazón de esta persona, morará dentro de esta persona. Y el Espíritu Santo no puede morar junto a un espíritu. Hazte para allá, espíritu, hombre, espíritu de lascivia, espíritu de mentira. Háganse para allá, que aquí soy yo el Espíritu Santo y no me siento cómodo. No puede morar ahí. Pero esta doctrina falsa o esta herejía hace creer a personas que están practicando cualquier tipo de pecado, especialmente los pecados sexuales, pero cualquier tipo de pecado, que ellos ya son cristianos porque aceptaron a Cristo, son hijos e hijas de Dios porque aceptaron a Cristo, pero que están siendo poseídos por un espíritu. Y ese espíritu es el pecado que los gobierna. Espíritu de mentira, espíritu de enojo, espíritu de pleito, espíritu de celo, espíritu de lujuria, lascivia, fornicación, adulterio. Y es necesario liberarlos. ¿Cómo los liberan? Empiezan a orar por la persona. Es más, a la persona previamente se le entrega una bolsita de papel o de plástico preferiblemente. Empiezan a orar por ella y en determinado momento de este ritual, ¿verdad? Le introducen en la boca a la persona el dedo para que la persona vomite y eso es la expulsión del demonio. Eso es lo que está sucediendo. Así es, tristemente. Quizás algunos digan, pastor, como me pasó a mí, yo he visto a personas que te tiran al suelo y se revuelcan y se revuelcan y se ríen y se ríen y se ríen y se ríen y empieza a salir saliva de su boca y eso se mezcla con el polvo y hace lodo y la persona usted la ve como se está enlodando toda su ropa, toda su cara y bueno, dicen que es la borrachera espiritual o la risa santa y que es una revelación o una demostración de que esa persona está siendo poseída por el Espíritu Santo. Cuidado. Yo no encuentro en la Biblia nada semejante a esto y estoy seguro que usted tampoco. Por favor, créalo. Es otra fábula.
Es otra fábula que surgió de la visión o la revelación del corazón de ese hombre o esa mujer que inventó eso. Y esa es una herejía moderna muy frecuente. Amén. Ok, demos gracias a Dios para servirle, demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque realmente, Señor, un día después de haber enseñado, sale esta publicación a la luz en la tribuna de un aviso urgente. Y luego, Señor, la verdad es que nos asombramos por ello y luego nos damos cuenta que otras cosas también están siendo enseñadas públicamente, que vale la pena, Señor, sacarlas a la luz también y vale la pena, Señor, que tú nos adviertas acerca de ello para guardar nuestras almas. Señor, te damos gracias porque en todo manifiestas tu amor, especialmente en esto. Que nuestros ojos sean abiertos y que podamos ayudar a otros a que sus ojos también sean abiertos para que huyan, Señor, huyan de estos lugares donde están siendo enseñados con herejías, cuentos o fábulas, visión o revelación del corazón del guía espiritual o del líder religioso, donde están siendo enseñados con charlas de motivación personal o doctrinas filosóficas, Padre, porque nunca van a encontrar la salvación, porque nunca van a conocer al Dios vivo y verdadero, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.